consumidor o el cliente tiene que confiar en ti como interiorista o como profesional. ¿Cómo cuidamos la marca pero mantenemos la autenticidad que está buscando la gente? O sea, la mayoría de la gente cuando se imagina algo fuera de contexto. ¿Hasta qué punto crees que es importante que el cliente realmente entiende toda la explicación o el concepto que está detrás del diseño? O sea, todo el mundo sabe lo que no quiere, pero casi nadie sabe lo que quiere a priori. Bienvenido, Alberto, que tenemos mucha suerte de tenerte aquí. Muchas gracias. Entonces, pues empezamos con una pequeña presentación. Para quienes no te conocen, pues de la televisión y de las redes, pues bueno, pues Jenny ha preparado una pequeña introducción Sí. para presentarte. Además que el episodio de hoy es bastante importante porque es cómo cada espacio puede ser diseñado contando historias, cómo la narrativa influye en ese diseño, la conexión con las personas. Entonces voy a nombrar un poco una pequeña historia de tu biografía, Alberto. Alberto Torres, licenciado en Comunicación Audiovisual. No, perdona, no terminé la carrera, ¿eh? Bueno, pero sabes bastante de cine. Algo. Sí. He trabajado en ello bastante tiempo. Y en televisión allí, también. Autenticidad, ¿no? Sí. Hay que decir la Claro. verdad desde el primer momento. No, yo puse que estudié, no soy licenciado. Prefiero decirlo. Fundaste en el año 95 con tu socio, David González Portobelo Street. Nació como una tienda de réplicas de antigüedades en Pozuelo y pronto se convirtió en pionera en la venta online de muebles. Con más de 45.000 referencias y un showroom en el barrio de Salamanca, hoy es un referente en interiorismo, diseño de mobiliario a medida, con proyectos tanto en España como en países como Estados Unidos, Uruguay, Egipto y República Dominicana. Exacto. ¿Cierto? Vale. Además de esto, pues has hecho varios programas de televisión. Sí. Decora tu interior en La Sexta 2, Constructora La Fuga, Lo Vendo, Lo Alquilo en Canal de Casa, Casas de Autor y Los Magos de la Decoración. Vale. Y aquí viene lo importante, Alberto, y es que ¿cómo hacer para conseguir conectar con tu cliente, traducir las palabras de ese cliente, de lo que te está diciendo y lo que quiere desarrollar en el proyecto, en su vivienda, armonizar estas ideas para poder representar lo que quiere conseguir? ¿Cómo hace Alberto para ese proceso, para empezar conectando con este cliente y poder ejecutar ese diseño en ese proyecto? Hombre, hay una visión primera hay una entrevista con el cliente. Normalmente puede ser o bien en el estudio o bien en la vivienda. Lo primero que me interesa es saber quién va a vivir en esa vivienda, qué necesidades tiene, qué tipo de vida vas a realizar, porque es que hoy hay infinidad de variantes. Antes las familias eran mucho más parecidas y hoy nada. Hoy hay una persona que vive sola y que teletrabaja y que viaja, y luego hay una familia con 4 hijos que tiene unas necesidades especiales, luego hay una persona divorciada que tiene 2 hijos y que tiene a sus hijos un tiempo en su casa y luego en otro tiempo está en casa de su pareja. O sea, hoy las variantes son enormes. Y luego está el bagaje de la persona o de la familia que viene, porque ahora mismo acabo de terminar un proyecto de una familia de una pareja de paraguayos que tienen 3 hijos. Entonces ellos vienen con su cultura, vienen con sus raíces. De hecho, han puesto unos objetos en las puertas que yo no sabía para qué era, y era para ahuyentar a los espíritus. Pero hay una cantidad de elementos que vienen de donde procedes, incluso antes casi todos los clientes eran españoles. Hoy, no sé, más del 50% de mis clientes en el estudio son extranjeros. Me da igual que sean norteamericanos, que paraguayos, que venezolanos, mexicanos. Es cierto que hoy LATAM, o América Latina, está muy instalada en España y sobre todo en Madrid. Y en la Costa del Sol, en Málaga y en la zona hacia Cádiz, tenemos muchos clientes de la Europa del Este, curiosamente, ¿no? Entonces, ¿cómo comunicar? Pues al final todo tiene que ver con zambullirme en cómo son, qué necesitan, qué les gusta. O sea, primero hago como una entrevista de todas esas necesidades que tienen. Luego necesito saber qué estilo o qué gustos tienen, porque al final
los materiales, las texturas, los colores, cada uno tiene su mochila propia. O sea, un cliente que es polaco no tiene nada que ver con un cliente que es de Miami o que es de Ecuador. Entonces, hay una serie de necesidades de uso cotidiano, pero luego también hay una forma de distribuir el espacio. En Estados Unidos, en Inglaterra también, el comedor en muchos casos estaban separados del resto de la casa. Eso en Europa no sucede. Quiero decir, normalmente hay formas que tenemos de cómo entendemos una casa, o qué partes tienen que estar unidas o qué partes tienen que estar separadas. Ahora, sin embargo, la tendencia Open Space ha llegado de manera brutal y cada vez es más, incluso ya en la propia constructora te plantean una vivienda con el espacio abierto, pero hay muchas diferencias. Y luego, por otro lado, está el hilo argumental de todos. O sea, yo intento que una casa refleje las necesidades desde una niña de 7 años hasta sus padres, el comedor, el salón, o sea, que haya una armonía completa en una vivienda. Porque odio cuando entras a una habitación y no se parece a la otra y no hay una comunicación, no hay una armonía. Tiene que haber como un hilo argumental, que es una historia, sí, desde que abres la puerta hasta que llegas al final. No me gusta cuando entro en una vivienda y ya está hecho, sobre todo los baños, a veces la cocina también, y es difícil armonizarla con el resto. A veces lo intentamos, unas veces nos dejan, otras veces no. Cuando podemos hacer una reforma integral y partimos, hay una conexión completa de todas las estancias dentro de la vivienda. Porque para mí una casa es como una novela o como un libro. O simplemente la ropa. Uno no puede llevar una camisa verde cuando lleva un traje con un color que no combina, o un solo elemento puede distorsionar todo el resto de la estructura, ¿no? Entonces, en la vivienda sí es importante que haya una armonía y que haya un hilo conductor. Y esa historia te lo cuentan muchas cosas, empezando por los objetos, por otro lado los materiales. Hay gente que le gusta que todo sea muy raw, muy natural, muy crudo, ¿no? Que en español la palabra crudo es un poco común, pero en la tendencia de la decoración raw ahora es que todo sea lo más natural posible, sin artificios, sin tintes, sin accesorios. Es un poco la tendencia más común ahora, y entonces eso también te provoca unas emociones. Es como los colores. Cuando entras en un espacio, dependiendo de la sensación y cómo lees el espacio, porque cuando entramos en una casa, abres la puerta, la leemos de izquierda a derecha como un libro, y esa historia nada más entrar, esto es como cuando estás en Pinterest o en cualquier sitio, sobre todo en Instagram y en TikTok, que los 3 primeros segundos te deciden si sigues leyendo o no. Pues aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Entras y automáticamente la primera emoción que te produce una casa, sí, es relevante, y eso tiene que coincidir con lo que pasa con dentro, la personalidad, ¿no? De cada cliente. Yo, por ejemplo, entré en una casa de la madre del cole del niño, sí, que era súper alegre y era todo colorido. Claro. A mí eso no me... O sea, paredes a lo mejor verdes con azul, con todo colorido, lámparas. No tienes ningún cliente mexicano, ¿no? Pues las chicas y las diseñadoras sí que tienen variedad. Pero sí, es importante, cada cliente refleja la... Sí. Y cuando hablamos, entonces eso es lo mismo que tener una narrativa dentro de un diseño. ¿Deberíamos estar contando la historia o la personalidad de una persona? ¿O tú crees que podemos contar otras historias dentro de un espacio? Date cuenta que un espacio lo habitan varias personas, a no ser que sea una persona soltera. Entonces, cada espacio individual tiene que contar. No puede contar lo mismo una niña de 7 años que un chaval de 18 o una pareja de 40. No tienen nada que ver, pero sí que tiene que haber elementos de continuidad. Y de hecho, aunque no hables con la persona, según entras en su espacio, desde si hay orden o no lo hay, desde la gama cromática que, como comentabas tú antes, te cuenta, tú ya sabes mucho de esa persona. Si tiene objetos colgados en la pared, si todo es minimalista y no aparece nada. O sea, la vivienda al final refleja la personalidad de quien vive dentro. Y si no lo refleja, está mal.
porque al final de lo que se trata es que tú te sientas en tu elemento. En el momento que tú sales de tu casa, el mundo es hostil. Hay que ir siempre entrando en espacios que no están hechos para ti. Tu casa debe representarte a ti porque es un sitio de refugio, de remanso, de paz, donde tienes que sentirte a gusto, cómodo, tanto tú como el grupo de personas que viven dentro, ¿no? ¿Y cómo consigues esa armonía? Es que me surgen varias dudas de este tipo. Si yo voy a tener un espacio que realmente me refleja, sí, pues bueno, soy bastante contradictorio de muchas maneras, ¿no? Y entonces eso yo creo que eso puede ser un problema para crear armonía, ¿no? Que pueda haber una mezcla de cosas súper raras, cosas muy antiguas. El eclecticismo puede ser una propuesta. El eclecticismo existe y hay personas que son, como tú dices, contradictorias y tienen un buró del siglo XVIII y luego tienen una silla de Philip Stark. Quiero decir, no tiene por qué ser todo en una misma gama, pero si eres ecléctico, se puede crear una armonía dentro de ese eclecticismo. No se logra a lo mejor con los objetos, sí con la combinación de texturas, volúmenes y formas. Entonces, tú cuando entras en un espacio decorado por un interiorista, se percibe automáticamente, porque hay una narrativa, hay algo que automáticamente, sin tener ni idea de decoración, entiendes que está bien construido. No hay un espacio que esté en un lugar que no debe. No hay un color que, aunque sea chillón para ti en un lugar, o sea, no hay un objeto feo, sino en el contexto en el que tú lo ves. Puede ser un cuadro, puede ser una lámpara. O sea, a mí no me gusta, por ejemplo, tener un objeto que sea tan especial y que se lleve toda la atención que se lo quite a todo lo demás. No me suele gustar. Hay clientes que sí, que tienen una pieza que es casi una escultura, más que un mueble o una lámpara o un objeto, y yo intento que encaje dentro de un espacio. Porque esto es como los personajes. Puede haber personajes principales, pero todos tienen que estar conectados. Y a mí el eclecticismo me gusta, pero tienes que entrar en un espacio y ese eclecticismo que funcione. ¿Qué logra que funcione? Pues es una combinación de elementos, pero sobre todo que cuando tú entras no te distorsione la vista. Tú sabes sin querer, si nos pasa cuando vamos a una tienda o cuando vamos a un restaurante o cuando vamos a un hotel o en una casa. Se percibe cuando tú entras y está bien hecho, bien construido esa armonía. Todo el mundo lo sabemos. Otra cosa es conseguirlo. La mayoría de la gente no sabe cómo hacerlo, sabe lo que no le gusta, pero no sabe lo que quiere muchas veces. Entonces tú tienes con tu trabajo que, viendo lo que esa persona o esa familia te cuenta, tienes que construir todos los elementos para que eso funcione bien y que no haya... No lo sé, te voy a poner un ejemplo, ¿no? A mí me llega una pareja y a lo mejor el hombre le pone el foco en la tele, en el tamaño, en no sé qué, y ella me dice, no quiero que se vea un cable, no quiero que se vea algo como demasiado tecnológico, quiero que respire más algo más natural o algo más decorativo, ¿no? O sea, a veces he puesto un ejemplo que es común, que cada día es menos diferenciado en términos de géneros, pero que sí a uno le importa mucho una cosa y a otro le importa... Hay gente que es muchísimo más funcional, no le importa tanto la estética. Pero yo creo que una casa sin estética, por muy funcional que sea, no es igual de vivible que cuando también te gusta físicamente. Y no se trata de que no sea funcional, hay que buscar ese equilibrio entre la necesidad y la función, y la estética, perdón, ¿no? Creo que esa doble vertiente para mí es fundamental. Eso puede ser un problema también si tienes personalidades muy distintas. Lo que has dicho antes, de que un espacio, una casa pertenece a varias personas. Exacto. Y si luego ya son personas muy distintas, muchas veces estamos atraídos a gente que son nuestra opuesta. Cuando hay parejas, pasa en un 90%. Claro. Otra cosa es, digamos, las batallas que elijas. Tú, por ejemplo, si quieres tener una butaca relax en el salón, por ejemplo,
y eso es obligatorio, yo lo que voy a hacer es que el tejido de esa butaca armonice con el tejido del sofá, o que vaya a juego con los cojines que le pongamos, con los textiles que vayan en las cortinas. O sea, digamos que busco cómo conectar ambas necesidades o ideas. Algunas veces se tiene que caer algo, porque hay veces que me han dicho, no, ponme el piano en el salón que quiero que esté debajo de esta ventana. Bueno, pues si tiene que ir, se construye a partir del piano. Y no es, yo tengo el salón o el comedor y el piano lo pongo aquí porque es donde menos molesta. No, hay que buscar cuando un elemento o un buró o una cómoda o un objeto heredado y es un objeto muy representativo y que además te marca, pues hay que construir al revés, a partir de ese objeto, de dónde va a ir, cómo hacer que se pueda integrar dentro del espacio. No esperar al final y a ver dónde lo coloco que moleste menos, ¿no? Ya, que si no, siempre va a ser un pegote, ¿no? Exacto. Sí. Va... Y tienes que guiar muchas veces las parejas y decirles, Ser oye, pero psicólogo mira, también. tienes que ceder aquí, que... A veces uno de los dos te dice, convence al otro de que yo llevo razón, que eso es muy habitual, ¿no? Y mi trabajo no está en que los dos piensen igual. Lo que intento es llevarles a los dos a la solución intermedia óptima para los dos. Y cuando uno de los dos quiere algo que yo creo que no se debe hacer, se lo digo claramente. Así ya tengo la experiencia y la edad como para decirle, si haces, tú puedes hacer en tu casa o en tu domicilio lo que tú consideres. Vas a vivir ahí. Si tú quieres que ese piano vaya ahí, en ese lugar, lo colocamos ahí. Ahora, si tú me dejas que yo te ponga el piano en un lugar, voy a intentar que sea el que menos rompa la estética o rompa la dinámica del salón o del comedor o de un dormitorio o del espacio donde vaya. Porque además, a partir de ese espacio, o sea, de ese producto, de ese objeto, intento construir todo lo demás, incluso hasta el color de las paredes o los objetos que pongo. Sí. ¿Y qué elementos suelen ser más potentes a la hora de la narrativa? Iluminación, textura, la colocación de los objetos. A ver, yo, por ejemplo, en mis proyectos una cosa que utilizo mucho son los papeles pintados. ¿Por qué? Porque el papel pintado sí que te construye una narrativa, es como una escena en una obra teatral. Sí. Es como el pegamento que une todos los elementos y no te hace falta más porque automáticamente no homogeneiza, da una sensación visual completa con muy pocos elementos y un coste que no es muy elevado, y a su vez me permite generar capas con tejidos, con objetos, con plantas, y automáticamente ya funciona con muy pocos objetos. Yo que sé, un dormitorio, por ejemplo, con un cabecero, 2 mesitas de noche y 2 lámparas, puede ser algo súper básico y súper simple, y en cuanto le colocas un papel pintado y unos cojines, tienes otra casa, o sea, es otro dormitorio, no se parece, y ya está armado completamente, porque hay muchas casas, cuando las decora alguien que no es un profesional, siempre hay la sensación de que le falta algo, que no está completo, que hay una pared demasiado blanca, que hay un espacio que es demasiado diáfano, o que le falta salsa, o sea, le falta la chispa, ¿no? Que yo juego mucho pues con las texturas, sobre todo cojines, los textiles son súper importantes, las plantas también, y los objetos decorativos es un poco como la capa final. O sea, en un proyecto lo primero que haces es crear el espacio, la distribución. Cada estancia tiene que tener su medida para el uso que le vas a dar. Yo lo comparo con el cuerpo humano. Tienes el hueso, el músculo y la piel. El hueso, digamos que sería la caja de la vivienda, las paredes, todo lo que lo lleva dentro, que es la parte dura, digamos, que además es la que menos se ve. Es la más importante en términos de seguridad y es lo más complejo, pero sin embargo, una vez revestida, no se ve. Solo se ve si funciona algo mal. Pero a mí los constructores me dicen, lo que tú haces luce y lo que yo hago no. Y solo se ve cuando hay algún problema. Y llevan razón, porque nosotros, digamos, le damos el toque de belleza al espacio. Luego está el músculo, es las piezas grandes, los objetos, el sofá, la mesa, las sillas, el aparador, las lámparas incluso, ¿no? Y luego hay una capa final que tiene que ver con el estilismo, que son los objetos que le dan vida a una casa, que son los que le da identidad. Un cuadro, un cojín, una máscara colgada en la pared,
una lámpara de suelo que te has traído de no sé dónde, ¿no? Yo vine, por ejemplo, me fui a Marruecos, a Marrakech, y me enamoré de una lámpara marroquí que además no es eléctrica, era para colocar, o sea, se le podía colocar un casquillo y luego la utilicé en un proyecto, pero no sabía para la quería, pero el objeto en sí era tan bonito que me lo tuve que traer. O sea, hay veces que te enamoras de un objeto y hay veces que ese objeto se queda ahí hasta que encuentra su espacio, porque no siempre es fácil encontrar. A mí me gusta mucho también utilizar productos, objetos, muebles que no son el más común en un proyecto, ¿no? En mi casa, por ejemplo, tengo un armario de boda chino, lacado en un turquesa, con unas medidas especiales y lo tengo como un aparador. Porque el objeto en sí me parece ya una pieza maravillosa. Y construí a partir de ahí el resto de elementos de mi salón. Porque era una pieza que te marcaba mucho. Y al marcar mucho, pues ya me obligó a ir en una gama cromática, con elegir unas texturas, unos textiles, unos objetos, unas alfombras, una serie de piezas, el color de la pared, la cantidad de elementos que lleva que tomes esa decisión. Pero a veces que cuando tienes una base, porque si no, hoy en la mayoría de los casos lo que me hace el cliente es darme una idea de una foto de Instagram o un proyecto nuestro, o de Pinterest, que ha visto una foto, me gusta esto. Claro, tú necesitas saber por dónde va. Hay tantas opciones que tienes que plantear cuál es tu estética, por dónde vas, cuál es tu gusto. Porque yo te puedo decir minimal, pero dentro del minimal existen millones de opciones. Y en el mueble nórdico igual. Puede haber una estética nórdica, pero yo te puedo dar varias estéticas nórdicas dentro de un espacio. Entonces, si hay un orden en el que empiezas con ese trabajo, entonces entiendo que tienes que empezar con esa pieza personal que puede tener. Cuando la hay, sí. Si no, construye a partir de las piezas más grandes. No sé, el sofá en el salón es la pieza fundamental. Y si no hay, pues eso era la pregunta. Si no hay, ¿qué puedes hacer? Tienes que indagar mucho más en la persona para identificar algo personal. Yo necesito referencias. Porque si ellos vienen con esa foto de Instagram y dicen, pues bueno, a mí me gusta ese estilo. Y es como seguir una tendencia un poco ajena. Es como, a lo mejor no es personal para ellos. Y tú ves, a lo mejor, pues pero es que yo hay integro dentro de esa escena que les ha gustado, porque también nosotros construimos nuestra estética mental a base de ver cosas y de vivir. O sea, a mí me pasa, yo cuando voy a Milán a la feria, el impacto cuando hay algo nuevo me deja un poco como sorprendido y digo, uff, esto todavía no. Sin embargo, a lo mejor el año siguiente me pasó cuando vi el mármol o he visto terrazo en encimeras, ¿no? O el microcemento, o sea, van surgiendo novedades de materiales y demás, y en esa primera fase no te gustan, pero lo ves armónico en el stand de una firma, luego de repente lo ves en un hotel, vas a un restaurante y ves un detalle que, o sea, vas construyendo, luego ves un escaparate, o sea, vas construyendo. Claro, los profesionales vemos todo eso mucho más rápido que el consumidor final. El consumidor final llega cuando ya ese producto ya está en la calle y lo ha visto en 400 sitios, en revistas, en Instagram, en un montón de... Y es cuando te lo pide. Y tú ya estás un poco cansado. Ahora nos pasa, por ejemplo, con el tejido, el bouclé. El bouclé es un tejido que se puso de moda hace ya algunos años. Cuando ya está desapareciendo de las firmas, es cuando el cliente final realmente está imbuido en que eso le gusta. O sea, cuando aparece todavía es demasiado pronto y cuando va a desaparecer porque las firmas cambian de tendencia y de estética, o sea, hemos pasado de algo súper orgánico, súper natural, minimalista, ahora al barroco. O sea, nosotros hemos hecho un proyecto con una casa en verde, con molduras, con productos y con objetos que representan un poco el pasado. Un neoclásico también. O sea, por un lado está lo que viene y lo que sale.
Pero claro, hay personas que les gustan cosas que se llevaban hace 20 años, porque es cuando construyeron mentalmente sus gustos. Y en un mundo donde hay tanta oferta, hay tantas posibilidades, tantas imágenes y tantos proveedores, ¿la tendencia es menos importante ahora o...? Tendencia siempre es importante porque es lo que hace que los impactos visuales cada día son más grandes. Antes, muy probablemente tú no tenías tantos impactos de imágenes como hoy. Antes tenías que ir a tiendas, ver escaparates, ir a sitios. Hoy, levantando el móvil, ves automáticamente infinidad de sitios. Además, los Instagramers no hacen más que mostrarnos sitios que hay que tener o que hay que visitar. Se pone de moda una puerta de color rojo y hay 300.000 personas que se hacen la foto allí. Entonces, digamos que se generan imágenes más rápidamente. Las tendencias llegan antes, porque se popularizan enseguida. Si tú ves todos los días tendencias, al final te gustan antes que el proceso anterior que teníamos en la captación de influencias. O sea, porque yo voy a las ferias cada año y veo las novedades. No todos los años hay novedades disruptivas. De vez en cuando hay alguna, pero todas las novedades disruptivas suelen tardar un tiempo en penetrar en el mercado y algunas ni siquiera llegan a hacerlo y otras directamente mueren antes de que lleguen al mercado. Ahora, por ejemplo, estoy empezando a ver una estética Memphis. ¿Conocéis la estética Memphis? ¿Y cómo es la estética Memphis? La estética Memphis pues es un poco como muy colorista, muy de los 80. O sea, el concepto de la serie de Will Smith... ¿En la serie Stranger Things? Sí, algo así, muy colorista y con unas formas muy de los 80, finales 90. Entonces, claro, eso nunca se va a convertir en algo para todos los públicos, porque no tiene entidad para ello. Pero sin embargo, creo que en la última etapa lo que ha ganado es el mundo orgánico. Todo lo que es cálido, con formas redondeadas, materiales agradables al tacto y cuanto menos manipulados mejor. Yo creo que la madera natural, la piedra natural, el mármol, quiero decir, sin artificios, como volvía antes, ¿no? Quizás sea la tendencia mayoritaria ahora. Pero de todo nos cansamos. O sea, esto es como la moda. Se lleva una cosa ahora, mañana se dará la vuelta a la manivela y saldrá otra cosa. O sea, yo cuando vi terrazo en una encimera de una mesa, digo, pero si el terrazo es lo que tenían mis padres en el suelo cuando yo era un chaval. Entonces me pareció como... Pero sin embargo ahora, en muchas ocasiones no, pero en muebles de jardín, una mesita auxiliar de terrazo, pues queda chula. O el terrazo cambiándole el color, metiéndole tonos cálidos en lugar de tonos fríos, o como eran antes, que eran como muy marrones, grises, eran casi monocromáticos o no tenían una variedad de color. Sin embargo, se puede hacer el mismo material con otras estéticas. Y luego pues van cambiando. Antes la madera en las encimeras tenían un peso fortísimo y hoy es el porcelánico el que ha ganado un poco la tostada. Así que yo creo que ahora mismo entre encimeras de cocinas, tapas de mesas y encimeras de muebles en general, el porcelánico cada día está más fuerte. O el microcemento, que también es una cosa que surgió como un revestimiento así y ahora se está llevando a un montón de productos que sirven, o no a lo mejor el material, pero sí la estética visual, ¿no? Una pintura que imite, o la piedra caliza, todo lo que son los elementos más en crudo, ¿no? Parece una casa, en Casa Decor, por ejemplo, he visto muchas, pues pintura a la cal, curvas en los techos y en las paredes, para no hacer un poco más orgánico. Y de ahí saltamos al barroco. Quiero decir que va como jugando, es una rueda que gira y que van apareciendo unas cosas y se van yendo otras, ¿no? La siguiente tendencia, entonces, tú lo ves como barroco. A ver, no barroca, pero sí, o sea, hemos pasado del minimalismo más extremo. Claro, cuando ya te cansas de trabajar en una onda, tienes que jugar. O sea, ahora han aparecido de manera brutal las molduras, otra vez. Se mezclan
con objetos modernos, pero la moldura, por ejemplo, es un objeto que ahora se ha puesto súper de moda. Los papeles pintados. Los papeles pintados en los años 70 eran, en los 50, en los 60 eran, sobre todo en Inglaterra, hay unos papeles súper geométricos, muy exagerados, ¿no? Y que daban una sensación como de opresión, hacían las casas más pequeñas. Pero claro, hoy los papeles pintados son murales, son revestimientos, vinílicos. Nosotros, por ejemplo, en el showroom hemos puesto el cuarto de baño en una fibra de vidrio, que es un revestimiento, para que se pueda utilizar con agua. Y claro, te cambia radicalmente la piel de un espacio. O sea, aquí tenéis un papel pintado. O sea, quiere decir que antes a un cliente le decías, te pongo un papel pintado, y se imaginaba en la cabeza un papel repetitivo con una gráfica determinada. Cuando yo te enseño un mural de hoy diseñado por una empresa italiana con una estética visual poderosa, y dices, claro, esto sí me gusta. Lo que no me gusta es un papel con pececitos o con florecitas o con no sé qué. Yo quiero algo que visualmente sea... Es que hoy no hay límite. No, hay de todo. Y típicamente entonces es el cliente quien te orienta por el estilo o las tendencias que le gusta, junto con la identificación de esa esencia o de ese objeto importante. Y luego ya te orientan con estos dos ideas, variables, ¿no? Dos variables. Eso será como lo más importante. O tú tienes una serie de preguntas que haces a un cliente. Sí. ¿Y cuáles serían? La primera es, ¿quién va a vivir dentro de esa casa? ¿Qué actividades va a hacer dentro? Porque tú puedes teletrabajar, puedes hacer ejercicio, puedes, no sé, tocar música, porque puedes ser un compositor o escribir, o sea, hoy dentro de una vivienda se hacen múltiples tareas. Entonces yo necesito saber quién va a vivir, qué edades tienen, de dónde vienen y qué usos le vas a dar a la vivienda. Porque en base a esos usos yo construyo. Eso digamos que es como la primera fase. Y luego está la fase de estética visual. ¿Qué te gusta? La mayoría de las veces te traen ya fotos. O he visto en tu página... Esto me gusta, o sea, yo de hecho en cuanto me muestras 2 dormitorios y un salón, automáticamente sé qué es lo que te gusta, porque ya lo he construido muchas veces, entonces sé qué argumentos tengo que utilizar. A lo mejor la mesa inicial que yo te planteo no es la que más te gusta, pero va a ser raro que no te guste. Y yo ya te compongo la mesa con las sillas, con la alfombra, con la lámpara, con la iluminación. Entonces, claro, cuando ya lo ves tú armonizado, la mayoría de la gente no tiene un concepto tridimensional, no es capaz de previsualizar el espacio. Somos malos a no ser que te dediques a ello. Si eres arquitecto, eres escultor o interiorista, es probable que sí, pero si eres analista financiero, es raro que tú tengas un concepto tridimensional del espacio. O sea, la mayoría de la gente no ve, o sea, no es capaz de imaginarse algo. Y cuando se imagina algo fuera de contexto. Quiero decir, ha visto una foto en Instagram, pero claro, su casa no es la que me está enseñando. No tiene la luz que tiene la red, no tiene el tamaño, no tiene la forma. Entonces, lo que hay que hacer es hacerle entender al cliente que la casa que quiere tiene que ser la mejor versión posible de su casa. Claro, una historia diferente. Exactamente. ¿Qué historia quieres que cuente tu casa? Claro, tienes que saber hacia dónde quieres ir, pero tienes que saber qué tipo de vivienda tienes. Eso por un lado. Y luego, pues saber también, a mí el cliente normalmente me suele decir, a mí no me gustan los colores fuertes, no me gusta. La mayoría de la gente, te dice lo mismo. Pero casi nadie sabe lo que quiere. O sea, todo el mundo sabe lo que no quiere, pero casi nadie sabe lo que quiere a priori. O quiere cosas contradictorias, como tú decías, ¿no? Entonces ahí toca ir jugando, y yo en la propuesta que le hago, primero hago una propuesta, digamos, de distribución de espacios, antes de elegir nada, porque claro, el tamaño del salón, el dormitorio, el comedor, cuando vamos a tirar paredes, cuando vamos a hacer una reforma integral, ahí te permite contar la historia completa. Si solamente vas a cambiar el revestimiento o la cocina, es diferente que cuando vas a cambiar la casa entera. Entonces, a partir de ahí, claro, si tú mides 2 metros, tengo un cliente ahora que mide 2 metros 0,3. Con un colchón de 2 metros no le vale. Entonces quiero una cama de 2 por 2, 10. Entonces tengo que meter esa cama dentro de ese dormitorio, y dentro de ese dormitorio tiene que encajar en la pared ese tamaño de cama, y tiene que quedar bien, no solo caber. No se trata de que entre o no entre, tiene que quedar correctamente. Y si no, a lo mejor tengo que reubicar
la cama en otra pared o llevármela a otro lugar porque no es el lugar adecuado para eso. O incluir el vestidor dentro del dormitorio o no, depende del espacio que tenga para poder jugar con ello. Pero primero está la distribución, o sea, los espacios físicos que va a ocupar la cocina, el salón, porque hay veces que tú tiras una pared, amplías el dormitorio o amplías el baño o amplías la cocina, porque no tienes el espacio suficiente en la medida original. Una vez que está elegido el espacio distribuido en estancias, ya viene lo que hay dentro. Empezamos por las partes más grandes, te digo, pues el sofá, la mesa de comedor, la cama, los elementos fundamentales. Y una vez que ya has elegido eso, vienen ya todos los elementos. Claro, me he dejado fuera instalaciones, fontanería, electricidad, que eso va por otra pata, ¿no? Que se hacen un poco adaptados a, si yo voy a poner el dormitorio, voy a ponerte unas lámparas colgantes, voy a ponerte una tira de LED en el techo, voy a ponerte una moldura, eso evidentemente tiene que estar planteado. Pero cuando yo te enseño el dormitorio ya lo ves montado. Entonces ya ves el resultado final. Antes de empezar a hacer ninguna obra, antes de hacer un presupuesto, tú ya ves cómo te va a quedar la habitación o la casa completa. Entonces ya te enamoras de ese espacio. Y una vez que yo te he hecho esa imagen, si te gusta, lo ejecutamos tal cual está, como tú lo ves. ¿Hasta qué punto crees que es importante que el cliente realmente entiende toda la explicación o el concepto que está detrás del diseño? Lo que te quiero decir, que si llegas y aciertas a la primera y dices, pues enseñas una infografía y dices, pues sí, me encanta, muy bonita, ya, adelante. O tienen que realmente entender el espacio donde van a vivir. ¿Sabes? Yo creo que algunas veces pues los arquitectos e interioristas pueden tener mala fama por una explicación demasiado poético, pero añade un valor para el cliente. ¿Hasta qué punto es importante para ti que tu cliente entienda el porqué del todo? Cada tipología de cliente requiere una explicación diferente. Quiero decir, hay personas a las que no les interesa en absoluto saber cómo lo construyes y qué hay detrás. Lo que les gusta es el aspecto que tú le has dado. Y otras personas para que cada detalle es imprescindible. Ayer estaba con un cliente que quiere hacer un panel de pared para poner la tele, pero quiere poner un panelado de madera. Un porcelánico con la televisión delante, con una luz de LED que se ilumine perimetralmente. Quiere meter subwoofer, altavoces. O sea, la atención va a ir... Claro, estamos hablando de... Hay alguien que le da igual, que mientras que le quede bien, le vale, y personas que quieren saber a cuántos milímetros o centímetros está el punto de luz desde el suelo para que encaje la trasera del mueble. O sea, toda la parte técnica yo la dejo fuera, salvo que el cliente le importe. Claro que lo hacemos y se lo enseñamos. Pero hay gente que incluso no es capaz de interpretar un plano. Sin embargo, si yo te monto el salón o el dormitorio y tú ya ves la moldura, ves la LED, o sea, en la tira, ves el mueble, en la textura del mueble, a lo mejor te enseño, digo, este sofá tiene esta sentada, y tú la pruebas y la ubicas. Pero cada tipología de cliente, familia, pareja o grupo te pregunta de una manera, y en base a cómo sea ese cliente, yo le cuento más o menos cosas. Si le explico demasiadas cosas, en algunos casos a nivel técnico, le estoy contando... O sea, yo le pregunto qué necesita. Y hay veces que me pregunta, ¿cómo lo vas a conseguir? Porque aquí tengo un escalón y aquí tenemos... O sea, si necesita una explicación técnica, claro que se le da. Pero normalmente mi primera orientación tiene que ver con qué buscas así en general. Porque al final nosotros pintamos un lienzo completo, pero hay infinidad de capas. Y el cliente, no, es que no hay dos personas iguales, no hay dos familias iguales, como no hay dos necesidades iguales. Entonces, de manera natural, hablo distinto con un cliente que con otro. Y construyo en base a lo que me solicita y a lo que busca. Es raro que un cliente que no es complejo en los detalles que te pide te exija que le enseñes la memoria eléctrica o de fontanería. No le importa.
Ahora, hay personas que dicen, no, es que yo ya he tenido una casa, tuve un problema con, y ahora no quiero que me pase porque ya esto no me va a volver a suceder porque he tenido una mala experiencia previa, ¿no? Pero de algún modo nosotros lo que hacemos es acompañar en todas las partes del proceso, y yo además, cuando el cliente es español o cuando vive en España y vive en Madrid, pues él suele visitar la casa. Pero yo tengo clientes que llegan, compran, me dan las llaves y tengo videollamadas y les voy explicando, le voy mandando fotos, le voy mandando un poco el proceso que va siguiendo la obra, y se lo voy explicando. Y hay veces que vienen a España o vienen a su casa a visitarla como esté, y otras veces que vienen al final. O sea, que me dan las llaves y quieren venir a vivir. Tengo unos clientes que son de Miami y que se han comprado una casa en Madrid y han venido 3 veces. O sea, vinieron a firmar, han venido a verla, a hablar con la constructora y estar un periodo de tiempo, y el proceso, o sea, la parte de la obra lo hablaban con la constructora, pero todo el resto era yo, el contacto. O sea, lo que quiere el cliente en general es que haya una sola persona con la que tú puedas hablar de todo. O sea, si te preocupa si está la instalación del aire acondicionado en la planta -1, que es una cosa que me acaba de pasar ahora, o si tienes una toma de agua para montar una lavandería, porque en la planta de abajo había un garaje, entonces no estaba previsto una serie de cosas que tú necesitas, me lo preguntan a mí en vez de la constructora. Entonces yo con la constructora pues me miro al pliego ¿cómo se llama? La memoria de calidades y demás, y lo veo, y cuando tengo una duda pues hablo con la constructora yo. También a veces el cliente no habla español o no habla inglés, con lo cual la conversación me toca hacer a mí de intermediario entre la constructora, porque a veces trabajo con obra nueva, pero que no hemos hecho nosotros la obra nueva, sino que el cliente se ha comprado una vivienda previa a la construcción y me contratan a mí desde el principio para que yo haga esa supervisión de la obra para que se ejecute el proyecto que nosotros le hemos diseñado al cliente. Y hablar con una sola persona es muy agradable. Sí. Y además, como hay de todo tipo de clientes, me imagino que también te habrán tocado clientes más emocionales, ¿no? Sí. De que quiero Muy que tensos, cuando muy tensos, sí. entre en mi casa sienta, o quiero que esa persona que visite mi casa, o ¿qué tipo de clientes? Hombre, ¿sabes lo que pasa? Que es muy diferente. Sí. Cuando trabajas para una vivienda propia, que vas a habitar tú, claro, a cuando la compras si es para alquilar o para invertir. Claro. Sí. Tenemos muchos clientes que son inversores también. Entonces lo que quieren que sea bonita, práctica, que entre dentro del presupuesto, sí, y que lleguemos en fecha a cumplir lo que ellos necesitan, ¿no? Son emocionales las casas donde vas a habitar, punto número 1. Segundo, hay partes de la casa que te importan mucho más que otras. Nosotros la verdad es que jugamos mucho con la emocionalidad, porque la vivienda, sobre todo cuando abres la puerta, esa sensación que tú tienes, hombre, si has ido en el día a día viendo todo el proceso, es distinto, porque hay como una desilusión cuando empieza la obra sucia, porque no se ve, y que además no está limpio, por eso se llama obra sucia, ¿no? Entonces la mayoría del cliente, cuando está en ese proceso, no le gusta su casa, porque todavía no la entiende cómo va a ser. No va a quedar claro. No ves el proceso, ves el suelo roto, las paredes sin pintar, etcétera, ¿no? Entonces, a medida que se van cubriendo etapas, es cuando empiezan a alegrarse y empiezan a ver ya cuando empiezas a poner papeles pintados, colores, aunque la casa esté vacía, pero si la casa tiene ya un color, tiene unos materiales y tiene ya el baño, tiene el suelo, tiene las paredes, tiene la cocina, tiene los elementos, digamos, de obra o de mueble a medida que va encajado un vestidor, ya automáticamente ves la casa, se entiende mucho mejor. Pero tienes que acompañarle con imágenes visuales para que sepa en qué se va a convertir esa vivienda, ¿no? Y es muy emocionante cuando la terminas. A mí me gusta más que no vean el proceso final hasta que esté terminado que ver todos los días, porque parece que no avanza. Claro. Que no es lo mismo, un día te ponen el cerramiento, otro día te ponen... Claro, pero ese día tú no lo notas como un periodo evolutivo en el día a día. Hay gente que va a la obra todos los días y hay gente que no va, o que va cada 3 meses, ¿no? O cada... ¿Y haces un esfuerzo para tus clientes
para que disfruten ese momento. ¿Sabes? Como que lo dices al principio, oye, que para mí lo que más me gusta es que disfrutas la emoción de ver la versión final, ¿sabes? Esa sorpresa. Eso ya coordinas o haces algún esfuerzo para que tus clientes disfrutan la obra de esta forma, o depende de cada uno. Claro, depende de todo, pero yo creo que necesito introducirlos dentro de mi manera de pensar en la fase inicial para que sea la casa que quieren conseguir antes de hacer nada. O sea, les tengo que ilusionar y emocionar con las propuestas que le hacemos. Porque tú piensas, ¿esta casa que tengo yo se va a convertir en esto de verdad? Entonces hay como un efecto de emoción. Porque realmente, si la ves terminada ya con todos los detalles antes de empezar, con la renderización o con un SketchUp, un 3D, ya la persona dice, uff. De hecho, hay gente que me contrata por cosas distintas. Un ejemplo. Hemos hecho una casa que empezó en COVID. Esa casa se paró por un problema con el ayuntamiento. Ha estado sin ejecutar casi 2 años, parada la obra, pero ya con proceso de obra. Ya se habían demolido paredes, se había puesto una capa de pladur, o sea, se quedó como en stand-by. La propietaria llegó a nosotros porque tenía una buhardilla a 4 aguas y quería en la buhardilla montar una especie de salón, un estudio, un dormitorio, un baño y un almacenaje tipo armarios y demás. Pero claro, con 4 aguas no sabía cómo hacer esa distribución. Y nosotros le hicimos una propuesta inicial de cómo iba a quedar esa parte de arriba, y cuando lo vio me dice, ¿y tú puedes hacerme el resto de la vivienda? Digo, mi trabajo es exactamente es lo que queremos. Nosotros no nos queremos conectar. De hecho, luego, hablando con el arquitecto, me dijo, le has devuelto la ilusión, porque después de haberle parado la obra, después de haber tenido problemas con el ayuntamiento, después de la parte incómoda de los problemas derivados de una bajante que te da problemas, que tienes una humedad, que cuando ves tu casa, aunque no esté terminada, pero la visualizas, tu estado de ánimo cambia, porque automáticamente dices, esto va a ser mi casa. Luego os enseñaré el vídeo para que veáis un poco cómo ha quedado, porque justo acabamos de terminar ahora. Nos falta la parte de exterior porque vamos a poner un jardín y demás, pero la parte de dentro ya están viviéndola. Entonces, el día que le entregamos las llaves y le dijimos, esta es tu casa, o sea, esa emoción, o sea, tengo mi casa. Es que la casa es la inversión más grande que puede hacer una persona en su vida. Y si encima es la casa que tú has soñado, la casa que tú querías tener, no algo intermedio que es mientras que estudias, trabajas, construyes un capital para comprarte una vivienda, pero cuando tú te haces la casa de tu vida, eso yo creo que es la decisión más importante que puede tomar una persona, aparte de la emocional, personal, de pareja o lo que sea, ¿no? Pero es una inversión tan grande que hay muchos miedos, muchas sensaciones de incertidumbre, de qué te puede pasar, y si ya tienes problemas técnicos, pues ya ni te cuento, ¿no? Pero cuando hay una persona, o sea, nosotros no somos psicólogos, pero una persona que está en tratos con el cliente final, tienes que ayudar a entender procesos, problemas y cómo se pueden resolver. Y mediar a veces, yo entre la constructora y el cliente a veces me ha tocado ocupar ese espacio e intentar siempre ser positivo y porque además todo se puede arreglar y si no se vuelve a hacer una parte que está mal y ya está. Creo que pues las casas son así, están vivas pero para mí esa parte es súper emocional. Cuando han tenido problemas, mucho más que cuando no los hay. Claro. No, y poder transmitir en todos los programas que has hecho esas emociones, lo que quiere el cliente, a través de la televisión, a través de hecho, yo creo que cuando vienen a nuestro estudio, de algún modo ya tienen alguna idea de quiénes somos nosotros, normalmente. Otra cosa es que nos conozcan fuera, pero la gente que llega a nosotros es porque nos ha visto en algún sitio, en un programa de tele, en una revista, en una web o en una red social. Entonces, de algún modo ya han visto cosas que tú has hecho y eso es lo que le ha motivado a ir a verte, porque si no, es raro que te vayan a ver. Pasando por la puerta es muy difícil contratar a un interiorista.
yo creo que eso no sucede. O te ha hablado alguien porque le ha ido bien, o lo has visto tú en algún sitio y te ha motivado a ir hasta allí. Entonces, es mucho más fácil cuando el cliente confía en ti. O sea, cuando tú tienes, por un lado, experiencia vital y experiencia profesional. Automáticamente ahí se convierte en: necesito a alguien que me guíe en este camino, que es un camino que yo solo o yo sola no soy capaz de transitar. Entonces, esa parte yo creo que es la más importante en mi trabajo. Porque todo el mundo tiene miedos. Todo el mundo piensa que le pueden pasar cosas, o que no vas a conseguir lo que tú querías, o que no va a quedar tan bien como tú pensabas, o que va a haber una serie de problemas que no vas a poder resolver. Y luego hay mucha gente muy indecisa, que no es capaz de tomar decisiones. Y entonces a veces, cuando a mí me preguntan, yo soy como una pared de un frontón, ¿no? Tiras la pelota y esperas. Y si yo te digo, esto te va a quedar bien con seguridad, yo te relajo a ti. Te doy una sensación de tranquilidad. Si te digo, esto yo no lo haría, ya te lo piensas. No porque yo sepa más. Hombre, tengo más conocimientos técnicos y profesionales, pero simplemente por saber cómo es ese proceso. Porque a lo mejor tú te haces una casa una vez en la vida, o te cambias 2 veces, o te puedes cambiar muchas veces, pero ya no haces una casa continuamente cada vez que lo haces. Pero claro, nosotros no paramos de hacer proyectos una y otra vez. Lo que te pasa a ti, Jared, me ha pasado a mí hace 2 años, hace 5 o hace 20, con lo cual es más fácil ayudar a entender cuál es ese proceso. Esto es como cuando te casas. Cuando te vas a casar, quieres saber qué tienes que hacer en cada momento. Pues cuando te compras una casa es igual. Funciona más o menos así, ¿no? Y esa capacidad de explicar y de contar la historia de un espacio, esa capacidad de comunicación que tienes tú, imagino que lo habrás desarrollado con tantos programas de la televisión y en tu trabajo, pero me parece que es súper importante para un interiorista. Sí. ¿Cómo lo pueden desarrollar? Porque no creo que lo estudian como una Eso parte... No se estudia. No, se estudia la parte técnica, se estudia la teoría, se estudian casos prácticos, pero la parte humana la llevas tú delante. Quiero decir, cada uno tenemos una mochila en nuestra vida. Yo, por ejemplo, me encanta Steve Jobs y lo que contaba de cuando conectas los puntos. Tú no sabes para qué te va a servir lo que has hecho en un momento dado, no lo sabes, pero todo lo que has hecho te ayuda al punto en el que estás hoy. Sí, pues eso me pasa a mí. Yo hice teatro cuando era un chaval. El teatro hizo que pasara de ser una persona tímida a ser una persona segura. Al principio solo en las tablas, en el escenario, pero hacer teatro me permitió ponerme delante de una audiencia y hablar a los ojos y hablar en público. Creo que, sobre todo en España, lo hacemos mal porque nos da vergüenza. Tú sales aquí a la pizarra en un colegio o en un instituto y sabes que las miradas las tienes detrás y te da pánico. Entonces, el hacer teatro te da una tranquilidad porque hay como una disociación entre lo que estás haciendo y quién eres tú. Lo que importa ahí es lo que cuentas, no tú. O sea, tú como que desapareces. Y en la medida en la que te dejas llevar por las emociones que tienes, la persona que te escucha ayuda muchísimo. Luego también, otra parte profesional, yo trabajé en un mercado de abastos. Mi padre y mi madre tenían una tienda en un mercado, era una mantequería. Y cuando yo estaba estudiando, los fines de semana echabas una mano, era otra época y nos nos obligaban a que fuéramos a echar una mano. Pero para mí, el trabajar en un mercado en los años 80 en Madrid, o sea, te daba una seguridad, una confianza, un trato con el público, que cada persona, igual te venía una persona de 80 años que un chico de 20, o sea, que el hecho de enfrentarte al público final me ayudó mucho a aprender a conectar y sobre todo adaptar mi lenguaje a la persona con la que estuviese. No le hablas igual a una señora de 80 años que a un hombre de 50, que a un chico de 15. Y no le hablas lo mismo en un instituto que a tu jefe, en una empresa, que a una persona en el metro. Creo que cada uno, sin querer, modulamos cómo hablamos en función del espacio en el que estamos. Y eso
que al principio cuesta más, porque cuando eres más chaval te llevas lo que eres allá donde vas. A medida que van pasando los años tú vas modulando de con quién estás hablando. Lo hacemos de manera natural, lo que pasa es que unas veces más elaborado y otras veces menos. Como me gustaba mucho la actuación, pues empecé a hacer primero algo de cine, también he hecho algo en televisión, siempre cosas muy pequeñitas, pero siempre me ha gustado la actuación. Y luego llegó la tele, y con la tele pues de algún modo sí que di un paso adelante y me puse delante de la cámara. En el momento que te pones delante de la cámara, ahí no hay tu tía, o tienes desparpajo y hablas o no interesa. O sea, quiero decir, tiene que haber verdad, si no hay verdad no funciona. Y no tienes que saber hacerlo, tienes que sentirte cómodo, tienes que sentirte tranquilo y tienes que sentirte bien haciéndolo, si no se nota. Creo que no hay mucho más, pero te ayuda todo el bagaje previo que tú traes a nivel personal. Pues mira, me parece súper interesante todo lo que nos has contado, lo vamos a tener que dejar allí. Espero que vuelvas aquí a nuestro podcast y ha sido un placer tenerte de aquí, Alberto. Sí, gracias Alberto por ayudarnos a comprender cómo conectar con las personas a través de la narrativa, de las emociones y de todo. Sí. Yo creo que es fundamental, sí. esa conexión. Es como si podemos entender un espacio, es como una obra de arte donde entendemos la historia que está detrás de ello. Así que la comunicación, sí, yo lo tengo claro, que es súper importante y lo tenemos que trabajar. Yo además creo que en la época en la que estamos, sobre todo de la IA y de las grandes tecnologías, cada día va a tener más valor el ser humano como es, quiero decir, la persona. Como hablábamos al principio de la marca personal, creo que a mí me contratan por lo que soy como persona. Evidentemente el bagaje previo a nivel profesional, pero uno necesita un interlocutor que le entienda, que le ayude y que se sienta cómodo. Y no hay mucho más. Y muchísimas gracias por invitarme, para mí ha sido un placer. Me encanta charlar de esto, me encanta charlar en general. Y si es de algo de mi profesión, pues más porque para mí es algo muy, muy importante. Muchísimas gracias. Gracias, Alberto. Pues muchas gracias. Encantado.